Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gozo y un honor poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de nuestro servicio general de Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión. Sean bienvenidos, disfrutemos con mucho gozo este tiempo de edificación y de revelación que el Padre nos estará impartiendo. Y recibamos esa vida de Cristo para poder expresarlo a Él en toda su plenitud. En este día tengo el honor de llegar hasta ustedes e impartir la revelación del Señor con dos hermanas muy amadas de nuestra congregación. Pues ya han estado anteriormente con nosotros, ¿verdad? Y ellas son Daisy Najarro y Patricia Pérez. Ellas ya han estado compartiendo en varias ocasiones con nosotros y pues ahora no es la excepción y les damos la cordial bienvenida y espero que se sientan a gusto y juntas podamos edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo están? Es una bendición poder estar en esta oportunidad. Esperamos que sea de edificación para sus vidas y así puedan ser cada día edificados. Y esperamos que usted también, ¿verdad?, preste la mejor atención para poder atesorar lo que el Señor nos va a dar en esta tarde. Amén. Es un gozo enorme, hermanos, poder estar compartiendo con ustedes, con hermana Ludy y con Patti. Siempre hablar del Señor es lo más maravilloso, poder conocerlo a Él es lo más maravilloso. Él se está mostrando en este tiempo y bienvenidos a este servicio del Señor. Amén. Y es glorioso todo lo que Él nos está mostrando porque está sacando a su iglesia de una condición tradicional en donde ya no son prácticas religiosas. El Señor ha quitado todo paradigma, todas esas costumbres, porque la iglesia ha estado envuelta en costumbrismos, ¿verdad? O en tradiciones, sin darse cuenta, ¿verdad? Estaba practicando hasta rituales, ¿verdad? Que uno puede decir, no, pero si somos la iglesia de Cristo. Pero en ciertas ocasiones tal vez la iglesia se ha estado encontrando de esa manera, cuando el Señor ha venido a liberarnos y nos ha mostrado de que Él ha restaurado, porque se determinó restaurar en nosotros el tabernáculo de David. Y ese tabernáculo de David no tiene que ver, porque antes tal vez lo pensábamos así, como que tenía que ver con cantar un canto, con solo adorar, ¿verdad? O que participar en el coro de la iglesia, y en fin, pero no, el tabernáculo de David tiene que ver con adoración, pero como un estilo de vida, una restauración total de nuestro interior, una expresión genuina del carácter de Cristo. El Señor, a través de esa restauración que ha hecho en nuestras vidas, ha restaurado nuestro hogar, nuestra familia, ha cambiado nuestros hábitos y nos ha llevado a vivir la verdadera realidad, su realidad en nosotros. Amén. Qué maravilloso, porque el tabernáculo de David, esa restauración vino a ser un hecho cuando Jesucristo vino, cuando Él murió. Pero vemos qué perfecto es el Señor, que ahora se está dando a conocer a su iglesia, porque este es el tiempo de que nosotros se haga vida, porque ese es el tiempo en que en estas vivencias, estas realidades, nosotros podemos conocer, podemos amarlo a Él, poder estar en su presencia, poder estar viviendo la vida de Él, de Cristo. Amén. Amén. La restauración, ¿verdad?, que el Señor vino a hacer en nosotros es una evidencia, ¿verdad?, cuando nosotros lo expresamos a Él de diferentes formas, cuando nosotros lo conocemos a Él. Amén. Sí, porque no nos está llevando a seguir viviendo en nuestro pasado, ¿verdad? Tal vez había una cautividad también emocional, personas que no salían o no eran libres de sus tristezas, de su dolor, aún de su victimización, ¿verdad? De que es que no puedo porque tal cosa me sucede, miraban sus limitaciones, pero ahora el Señor nos lleva a que no debemos de ver nuestras limitaciones, no debemos de estar viviendo ya por aquello que nos pasó. Muchas veces recordamos hasta lo que nos pasó de niños y seguimos en ese estado de esclavitud
cuando el Señor ha venido a libertarnos completamente, ¿verdad? Y a decirnos de que Él quiere hacernos personas útiles en su reino. O sea, su propósito es que seamos útiles, ¿verdad? Prepararnos para la buena obra, prepararnos para la expansión de su reino. Por eso es que primero nos libera, por eso es que primero nos restaura, ¿verdad? Une esas piezas que se habían quebrado, ¿verdad? Que se habían destruido por causa de tantas circunstancias que le prestamos atención y destruyeron nuestra vida, pero que ahora Él ha restaurado totalmente nuestro interior y de igual manera nuestro exterior, porque una persona restaurada, una persona libre, hasta su exterior cambia, ¿verdad? Sí. Su rostro cambia. Una persona que es libre se nota muy bien en su rostro, su manera de expresarse, su manera de vivir, su manera de ver la vida. Entonces el Señor primero nos restaura, porque Él no puede hacer uso de un vaso, de un utensilio, por decir así, de un instrumento que esté dañado. Amén. Y vemos cómo el Señor nos lleva a que la restauración viene del origen. Así es. Nos lleva al origen, al restaurar nos lleva al origen. Y vemos en el ejemplo de Jacob, cómo la palabra nos muestra, que después de la restauración vino la multiplicación. Porque Él siempre que restaura algo, multiplica. Y como hablaba usted del pasado, el Señor nos ha estado hablando que es el tiempo de la restauración y a no ser rehenes del pasado, que Así nada es. nos gobierne, sino que ahora hay libertad, hay multiplicación, hay vivencia, hay presencia de Dios en nuestras vidas. Esa multiplicación no solamente es de personas, porque, por ejemplo, cuando en un hogar no está la paz del Señor, no hay armonía, ¿verdad? No se expresa el gobierno de Cristo, pero viene y el Señor restaura ese hogar, restaura su tabernáculo en ese hogar, ya empieza a cambiar todo, ¿verdad? Entonces, si no había amor, se empieza a expresar amor. Si no había paciencia, se empieza a expresar paciencia. Esa es multiplicación, porque se está viendo el fruto del Espíritu en ese hogar. Y eso es lo que el Padre está haciendo, restaurando tantas familias, ¿verdad? Problemadas, con muchas situaciones en el hogar, pero que ahora que han entendido el propósito del Señor, experimentan una nueva realidad en sus vidas y empiezan a evidenciar el fruto del Espíritu, donde hay amor, gozo, ¿verdad? Paz, ¿qué más? Benignidad, bondad, hay fe. No había fe, se había perdido la fe, hasta escasez económica había porque no creían en su Dios proveedor, Dios que les provee, pero todo cambia. Amén. Su economía cambia, su administración en el hogar cambia, todo va a cambiar cuando la restauración del tabernáculo de David es una realidad en cada vida y en cada hogar. Amén. Él nos está llevando a restaurar ese tabernáculo y a ver que la iglesia brille. Amén. Con ese brillo de Cristo. Así es. A no perder ese brillo, porque ahora es cuando la iglesia debe evidenciar a Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque es el momento glorioso de la manifestación de los hijos de Dios, Amén. pero con algo restaurado. Amén. Con Él en nosotros, la experiencia de vida. Y eso es lo que nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? 22:16. Yo lo voy a leer en la versión TLA. Yo sé que ustedes tienen otras versiones, pero en la TLA nos dice: yo he enviado a mi ángel para que les diga a las iglesias todas estas cosas. Yo soy el descendiente del rey David. Yo soy la estrella que brilla al amanecer. Aquí nos está hablando del origen, ¿verdad? Nos está diciendo quién es el que brilla. Jesucristo es el que brilla, expande su luz. Por consiguiente, como tú decías, su iglesia tiene que brillar. No puede haber, ¿verdad? El Dios el Rey de Reyes, Señor de Señores, brilla con todo su esplendor y la iglesia opaca, sin brillo. ¿Qué más? Aburrida, Tímida. pasiva, tímida, ¿verdad? Con negativismo, que yo no puedo, que si me toman en cuenta sí, si no, no, con quejas. No, es totalmente, sería algo como el agua y el aceite, pero el Señor quiere que todos expresemos su mismo brillo. Amén. Y tengo acá y dice: yo soy la raíz en el linaje de David, la estrella resplandeciente del mañana.
en el Amén. linaje de David, y vemos que nosotros somos del linaje de David. Así es. Y esa estrella que resplandece, ese oro, ese brillo, es el que nosotros, ¿verdad?, resplandecemos juntamente con Cristo, porque ha llegado su luz. Amén. Resplandecemos porque Él es vida, porque Él está en nosotros, y debe de haber ese resplandor de Cristo, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad?, poder recibir lo que el Señor tiene y nos ha enseñado, ¿verdad?, a brillar en medio de este mundo, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia, que brillemos a donde quiera que vayamos, ¿verdad? A todo lugar nosotros debemos reflejar, brillar, dar esa luz, ¿verdad? Y no es un brillo de fama personal, ¿verdad? Ay, que yo voy a brillar. Ah, bueno, entonces ahora que la gente sepa mis talentos, que la gente vea para lo que soy buena, y pues yo voy a brillar porque Jesucristo me dice que brille. No es un brillo buscando mi propio beneficio, no es un brillo para enaltecerme, ¿verdad? Buscando No es fama. protagonismo. Buscando fama, buscando protagonismo. Muy excelente eso. No es esa clase de brillo, sino es Jesucristo brillando a través de mí, que es muy diferente. Las obras de Cristo brillando en mí. Su carácter hace que brille Cristo en mí. Su mismo carácter es el brillo que yo doy. Por ejemplo, alguien que esté amargado o vive en sus enojos constantemente no brilla. Es más, ¿verdad? Aleja a las personas. No muestra su brillo. Pero cuando el carácter de Cristo se está perfeccionando en él o en ella, es totalmente diferente. Ya empieza a ser agradable hacia su familia, hacia su hogar, hacia los vecinos, hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque está brillando. No está brillando porque está mostrando sus talentos y sus habilidades y que Él puede más que los demás, sino porque es Jesucristo el que brilla a través de esa Amén. persona. Amén. Y lo podemos ver cómo es que el Señor prepara, y en la Escritura nos da ejemplos de esto, de hombres que brillaron, pero que no brillaron porque creyeron en sus propias capacidades, ¿verdad?, o habilidades. Brillaron porque Jesucristo brilló a través de Porque ellos. su presencia habitaba en ellos. Así y es. entonces vemos a estas tres personas que el Señor nos habla: Moisés, Daniel, David. Así es. Como esta preparación no al estilo mundo, ¿verdad? Ajá. Como nos hablaba el Señor, a un futbolista pues lo preparan para eso, a un boxeador, pero estas personas estaban preparados. No porque a Moisés lo hayan puesto a abrir el mar antes, ¿verdad? Ajá. O a Daniel al pozo de los leones, sino que estaban preparados porque Cristo habita en ellos, Amén. porque la presencia del Señor brilló en ellos. Así es. ¿verdad? Porque lo habían conocido plenamente. Bien, sabían cuál era su propósito, hacia dónde los estaba llevando el Señor con esa experiencia que tenían. Vemos, ¿verdad?, a un David enfrentándose en el futuro a un gigante. Bueno, lo venció, pero ¿por qué? Porque tuvo una vida de preparación en el Señor, con experiencias, ¿verdad? Algunas placenteras, algunas no muy buenas, porque me imagino que cuando venía y veía que llegaba el oso, ¿verdad?, o llegaba los animales salvajes en contra de una oveja, no se ponía, yupi, ala, es mi oportunidad de vencer a este animal feroz. No, yo me imagino que en él tal vez había una expresión al principio, ¿verdad?, de temor, pero su fuerza, la fuerza del Señor en él, Amén. hacía que venciera a esos animales feroces. Todas esas experiencias, ya fueran malas o buenas, que David tuvo, lo llevaron a prepararlo. Era el escenario, ¿verdad? Se nos decía eso, maravilloso, el escenario de Dios para aquel momento. Porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro de cada uno. Amén. Y vemos, como decía, experiencias que puede decir, pero ¿por qué el Señor me está preparando en esto, lo otro? Quizás no agradables para los sentidos, pero realmente es allí donde fue preparado, ¿verdad? Así Porque es. cuando Moisés abrió el mar, él tenía una presión encima del pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Nos trajiste aquí para morir, no habían sepulcros allá. O vemos en el caso de Daniel, ¿verdad? Todavía el rey les dice, ¿qué van a hacer? Ellos no, ellos conocían a su Dios. Amén. David conocía a su Dios. Él en el campo fue preparado, porque es que el Señor nos prepara en todo. Y si algo yo veo en estas tres personas, que nunca se sintieron víctimas.
Así es. que no se echaron para atrás. Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo solo por orar, si yo por esto, ¿y por qué? Tú dijiste que lo sacara, Señor, lo dijo Moisés, ¿y por qué ahora? Mira cómo me tratan. No se sintieron víctimas. ¿Por qué? Porque sabían que el poder operaba en ellos, y ese es el poder de Cristo. Amén. Amén. Y qué maravilloso, porque toda la preparación que el Señor nos da, que el Señor da a su iglesia, no es en función de ir a un pastorado, o si a ti te dieron palabra porque vas a ser un profeta, ¿verdad? O un evangelista, un pastor, un maestro, tu preparación debe ser de acuerdo a lo que el Señor dijo que vas a hacer. No es una preparación para desarrollar un ministerio, es para desarrollar el ministerio de Cristo, que aunque no te han dicho que si eres profeta, eres apóstol, no tienes que estar esperando eso, porque la preparación del Padre hacia nosotros es para que cumplamos su propósito acá en la tierra, ¿verdad? No es porque nos dieron una palabra en específico, ¿verdad? Como por ejemplo, el que va a ser abogado, su preparación es exclusivo para ejercer la abogacía, ¿verdad? Exacto. El que estudia para secretaria, para maestra. Si no eres maestro, no puedes estar en una escuela enseñando. Entonces ya son enseñanzas específicas, pero el Señor no usa ese método de enseñanza en su iglesia, sino que su preparación es integral. Exacto. Todos podemos funcionar en todas las áreas, porque nos dice, ¿verdad?, que vamos a ser preparados para toda buena obra. Amén. Toda buena obra es lo que nos pongan a hacer, ahí vamos a funcionar. Él nos prepara en todo tiempo, en Amén. todo momento. Él nos está preparando, esa preparación es constante. Y el Señor nos hablaba que muchas veces vemos como casualidades. Así Fíjate que me pasó esto, lo otro. No son casualidades, es el Señor obrando, porque Él tiene propósitos para Amén. nosotros. Por ejemplo, me ven con esta aquí, ¿verdad? Y tal vez alguien piensa, ¿qué pasó? Pues el Señor tiene propósitos en mi vida y en mi familia. Amén. Y un día anterior a esta grabación, tuvimos un accidente automovilístico muy fuerte, demasiado fuerte, en el cual fue una experiencia única, y no fue agradable poder decir al cuerpo, a los sentidos, pero entendemos como hijos de Dios que Él tenía un propósito para la familia que iba conmigo, para mí, porque Él me está preparando para algo grande, porque Él nos está preparando para algo grande. Amén. Y si algo veo del Señor es a mi pastor, que no me dijo, mírate, yo sé que te pasó esto, vi las imágenes, vi la noticia, puedes quedarte descansando. Así Él es. no me limitó, me hizo la pregunta, ¿cómo te sientes para grabar mañana? Yo le digo, me siento bien, mi cuerpo tal vez no va a estar bien, pero yo sé que el Señor está en mí y tengo la fuerza para poder estar aquí. Y estoy aquí hablando de Él, testificando que estoy aquí un día después del accidente, porque Él moró en mí, Amén. porque su presencia está en mí, porque Él me ama, porque Él me eligió desde antes de la fundación del mundo para hacer su obra. Amén. Amén. Para proclamar lo grande y maravilloso Amén. que es Él, ¿verdad? Y es en esas circunstancias, en esos episodios de nuestra vida, en donde Él se revela y nos muestra quién es Él, para que testifiquemos quién es Él. Exacto. Como nos decían, ¿verdad? Nos decía el Señor también, que no es de pasar a dar un testimonio a la iglesia, que tarde 1 hora, 3 horas, hermanos, esto y esto, sino que testificar con cada experiencia que tenemos la realidad de Dios en nuestras vidas, que se está mostrando Amén. en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ahí se muestra el Señor. Amén. Y podemos ver que estos jóvenes y estos hombres vieron al Señor así. Sus experiencias de preparación fueron a través de las circunstancias. Por ejemplo, cuando Dios mandó a Daniel, cuando lo pusieron en el foso de los leones, no lo entrenó, ¿verdad? No lo puso primero con un león para que le fuera perdiendo el miedo. Después con 2, 3, ahora te voy a llevar con unos 10, porque mira, cuando te toque ya no les vas a tener miedo, ¿verdad? O como por ejemplo cuando Moisés abrió el mar, nunca les fue enseñado cómo abrir el mar. En ese momento Dios le dio instrucciones sobre lo que debía hacer. Y así trabaja el Señor en nuestras vidas. Cada circunstancia nos está preparando para lo que viene, para las otras cosas que Él nos ha enviado a hacer.
cada circunstancia es preparación para nosotros. Por eso no debemos de desaprovecharlas. Amén. Porque tú podías haberte hasta frustrado por lo que te aconteció y haber pensado, bueno, ya no voy a grabar. Pero no, esta circunstancia te llevó a ver a Dios en un nivel mayor en tu vida. Amén. Y saber que Él en ti, pues ahí sí que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Amén. Es porque el Señor, ¿verdad?, nos ha preparado antes. Amén. Para cuando lleguen estas situaciones, ¿verdad? No nos frustremos, que no nos quiten el gozo, la paz, Amén. sino que podamos seguir, ¿verdad? Amén. Podamos seguir en Él, Amén. Amén. en Él, que Él lo llena todo. Y su palabra dice que para gloria de Él fuimos creados, y así es. Cada uno de nosotros, los que estamos en este set, los que nos están viendo y escuchando, tú y yo fuimos creados para obra de Él, para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, pero no solo cuando las situaciones que nos pasan son agradables a los sentidos, no solo cuando las situaciones que nos pasan, sí, eso era lo que yo quería, eso era lo que yo estaba esperando. ¿Y cómo no voy a adorarle en lo bueno que ha sido conmigo, como también en las circunstancias difíciles? Porque es que en lo bueno y en lo no, tal vez decir no bueno para las personas, allí se está mostrando Dios. Pero nosotros que lo conocemos sabemos que lo amamos a Él. Y que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso lo creo. Y ahí incluye las cosas buenas y las cosas malas. A veces pensamos que lo malo no está tampoco, no está en el propósito de Dios. Él se usa de todo. Cada cosa para Él es un instrumento para perfeccionarnos. Si Satanás es su instrumento, como le dice en Mateo, ¿verdad? A Satanás, bueno, escrito está. Se lo dice a Él personalmente. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está poniendo a Satanás bajo gobierno, bajo su gestión. Le está diciendo, si tú mismo y tus ángeles, los que están caídos, están al servicio de mi Padre Celestial. Entonces, lo malo y lo bueno, todo es instrumento de Dios para perfeccionar nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la escuela del Señor. El Señor nos prepara en esa escuela de la vida, ¿verdad? Es la escuela de la vida. Y eso es lo que nos lleva al nivel de vivir en calidad de reyes y sacerdotes. Amén. Solamente a través de la escuela del reino de Dios en nuestras vidas, eso nos va a capacitar y nos va a habilitar para que expresemos la verdadera vida de reyes y sacerdotes aquí en la tierra. De lo contrario, no vamos a pasar de nivel. No vamos a pasar, como dicen, ¿verdad?, de la banca. De ahí no vamos a pasar, ¿verdad? No nos vamos a levantar de la banca. Nunca nos vamos a mover. Pero cuando hemos entendido que cada circunstancia es una preparación, aceptamos cada reto, aceptamos cada corrección del Señor y avanzamos. Amén. Porque eso nos lleva a expresarnos como reyes y sacerdotes. Amén. Por ejemplo, ahí en Mateo, capítulo 22, versículo 29. En la versión Message, lo vamos a leer. Esta versión es muy hermosa y nos habla algo bien claro, ¿verdad? Como Jesucristo le dice a María, Jesús respondió, estás fuera de lugar por 2 razones. No conoces las Escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Son 2 cosas bien importantes que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Conocer las Escrituras es conocerlo a Él. Cuando conocemos las Escrituras, cuando leemos, estamos leyendo al Señor mismo. Amén. Su carácter, cómo actúa el Señor, cómo reacciona. Por eso es que en un tiempo el Señor nos estuvo diciendo que cuando leyéramos las Escrituras y viéramos cada episodio de Jesucristo, no viéramos el milagro que hizo. ¡Ay, multiplicó los panes! No, veamos cuál fue el carácter del Señor en eso. ¿Cómo fue que Él hizo el milagro? ¿Con qué carácter lo hizo? ¿Cómo fue su expresión? ¿Cómo Él se desarrollaba, se desenvolvía ante las personas? ¿Cómo era su vida? Amén. ¿Verdad? Porque es necesario conocer las Escrituras. Amén. Porque al conocer las Escrituras le conocemos a Él. Amén. Y es que vemos, ¿verdad?, que estamos siendo preparados constantemente. Si vemos como Cristo fue al desierto, ¿verdad? El Señor estaba pues empoderado de las Escrituras. Amén. ¿Y cómo fue la forma de poner en su lugar, ¿verdad?, a la serpiente? Escrito está. Siempre Así es. dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque como nos dice este punto, ¿verdad? Dice,
él conocía las escrituras y sabía cómo trabaja Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces muchas veces nosotros tal vez no sabemos cómo trabaja Dios o tampoco sabemos cómo son las escrituras. Entonces es por eso que todo lo vemos como casualidades. Pero ¿qué pasó aquí o qué pasó allá? Cuando conocemos las escrituras y sabemos cómo trabaja Dios, es que somos entrenados constantemente. Y es que esa preparación la tenemos que recibir, porque puede pasar muchas cosas en nuestra vida. Y dice la gente, estoy salado. O dicen las personas, ¿qué me pasa? Tengo mala suerte. Ajá, o culpar, cuando realmente es Dios en nosotros. Obrando en ese momento. Es Dios obrando, porque es que Él no se equivoca en nada. Él nada se le sale de control, ¿verdad? Alguien pudo decir, pero ¿cómo David va a vencer a Goliat? Sin el traje le quedaba, ¿verdad? Nos menciona que no le quedaba el traje. Él no había sido hombre de guerra, pero él supo que allá en el oso, cuando mató al oso, Dios lo estaba entrenando. Entonces vemos cómo él pudo ver a Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver a Cristo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro diario vivir, como empresarios, como hijos, como esposos, como familia. Debemos ver a Dios obrando, porque ahí estamos siendo entrenados. Amén. Y les dio un discipulado a los discípulos en la barca, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Allí no era un grupo de comunión familiar, Así es. porque los estaba preparando. En lo cotidiano. Y Cristo sabía, Él vivía en esa preparación. Por eso cuando llegan los discípulos y dicen, ¿dónde está? Aquí estoy, ¿a quién buscáis? Ya sabía el Él plan. estaba preparado. Entonces Él nos está preparando para algo glorioso, para algo grande. Amén. Conocía el plan. Amén. Vemos, ¿verdad?, la importancia de la preparación que el Señor nos ha dado, porque vemos el ejemplo de David cuando él reinó, ¿verdad? Él no tuvo miedo, él sabía, ¿verdad?, que él ya estaba preparado para gobernar. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que nos sucede nos lleva a revelar la naturaleza de Cristo en nosotros, que es esa naturaleza de ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? Amén. Entonces dice acá, no sabes cómo trabaja Dios, no conoces las escrituras, bueno, y no sabes cómo trabaja Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada circunstancia, como tú decías, nos lleva a conocer a Dios. Amén. No sabes que estás siendo entrenada o entrenado como rey y sacerdote, porque Dios te mira a ti y nos ve a nosotras a ese nivel. Dios no nos va a ver un nivel superior a lo que Él ya planificó. Amén. No nos puede ver a un nivel superior. Sí, hay gente que se propone que su hijo va a ser doctor, va a ser un ingeniero, y desde pequeño les empiezan a comprar, ¿verdad?, las cosas y trabajan su mente, ¿verdad? Y aunque el niño no quiera, pero como eso es lo que se propuso el padre, ¿verdad?, lo prepara para eso. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad?, Él dio un plan, se trazó un plan, ¿verdad? Y todo lo que está en su plan y diseño es bueno, dice la Escritura, es agradable y es perfecto. Su voluntad jamás nos va a llevar a ser personas amargadas o deprimidas porque no logramos lo que un día deseamos. Su propósito siempre nos va a llenar de gozo, de paz y de plenitud. Entonces, Él nos ve como reyes y sacerdotes. Por eso es que nuestra preparación es a ese nivel. Amén. A los apóstoles los llamó y dice que llamó a 12 discípulos, pero cuando los nombró, no los nombró discípulos, los nombró apóstoles. ¿Por qué? Porque toda la preparación que ellos iban a tener desde ese momento en adelante iba a ser en calidad de apóstoles. Lógicamente en calidad de discípulos, porque somos discípulos, ¿verdad?, del Señor, pero Él los veía al nivel de ser apóstoles. Esas personas que iban a edificar su iglesia. Por eso es que nosotros nos ve el Señor en ese mismo nivel. Él nos prepara al nivel que somos. Amén. Cristo siempre actuó como el Hijo de Dios, como el Amén. enviado para sanar, para libertar. David siempre actuó como rey. Amén. Aunque tenía muchas cosas que hacer, por decirlo así, él actuó como rey. Pero ¿sabe por qué Moisés, David, Daniel actuaron exactamente? Porque ellos dieron en el blanco, porque siempre estaban en la presencia del Señor. El Padre siempre dice, yo hago igualmente.
Yo hago siempre lo que el Padre dice, porque está en su presencia. Estar en su presencia haciendo su voluntad. Y estar en su presencia no es estar orando, ¿verdad? Ayunando todo el tiempo. El ayuno es muy bueno, es parte del diseño del Señor. Pero estar en su presencia es estar en Él, ser uno con Él, ¿verdad? Amén. Amarlo a Él. Y estar en su presencia no es solo cuando vamos a adorar, a cantar, sino estar en su presencia es estar siempre en esa comunión con Él, ¿verdad? Es estar siempre en esa cercanía, es escucharlo a Él, amarlo a Él. Amén. Y una de las cosas importantes que el Señor también ha hecho en su iglesia es quitar ese espíritu de ser víctimas, ¿verdad? Que nos suceden las cosas y que nosotros somos los pobrecitos y que si algo nos aconteció queremos que todos sientan lástima por nosotros, o si algo bueno nos pasó queremos que todos nos feliciten, y si no nos felicitan, ay, ¿por qué no me dijeron que estaba bueno lo que hice, verdad? ¿O por qué no me dijeron de que estuvo excelente? ¿Por qué no me aplaudieron? Y aún esas cosas, ¿verdad?, afectan nuestras emociones. Y el Señor quiere que pensemos como Él, que sintamos como Él. Jesucristo, vemos a un Jesucristo muy equilibrado emocionalmente. No vemos que regresó después de la tentación, ¿verdad? No vemos a un Jesucristo cabizbajo, a un Jesucristo que derrotado. No vemos para nada a Jesucristo mostrando una actitud de víctima. O, por ejemplo, ¿verdad?, cuando Él resucita, fue crucificado, resucitó y se presenta hacia donde estaban sus discípulos, no vemos a un Jesucristo deseando que le preguntaran, y no hay ni un pasaje en la Escritura que nos cuente de cómo Jesús les contó a ellos qué sintió cuando lo clavaron en la cruz. O sea, no vemos a un Jesucristo que lo rodearon sus discípulos, contanos qué pasó, mira, te dolió, pobrecito Jesús, y todo. No vemos a un Jesucristo victimizándose, ¿verdad? Amén. Sino que vemos a un Jesucristo victorioso. Amén. Que sí, como tú decías, pasan circunstancias y todo, pero la circunstancia no le gobernó, Amén. no lo llevó a sentir tristeza aún ni de él mismo, ¿verdad? Sino que él se vio como ese rey glorificado, Amén. que se bajó de la cruz, pero Dios lo levantó con poder y gloria. Amén. Y es más, la Escritura nos dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que opera ahora en nosotros. Es por ello que somos aptos para pasar todas las circunstancias que se nos vengan, ¿verdad? Amén. Él no se dejó afectar por Así nada. Igual que David, vemos que no era una persona marcada. ¿Por qué? Porque vemos en uno de los salmos cómo dice que en su ley medita de día y de noche. Amén. Pero ¿por qué nosotros quizá no nos sentimos, no nos identificamos en eso? Porque nos ha hecho falta leer las Escrituras. Ujú. Entonces el Señor le dice 3 puntos, ¿verdad? Estás fuera de lugar. No conoces las Escrituras y no sabes cómo actúa Dios. Entonces vemos con este congreso la restauración del tabernáculo de David. Eso que el Señor está revelando nos está llevando a eso, a ya dejar todo lo viejo, Amén. lo pasado, ya no ser rehén de eso, porque el ser víctima es ser rehén de un pasado, Amén. porque eso es en la naturaleza antigua, sino que ser el resplandor de su gloria, ser como Él es, pero para eso tengo que conocerlo. Yo no Amén. puedo ser como otra persona si no le conozco. Yo no puedo ser como Cristo si no le conozco. Por eso nos hablaba que cuando íbamos a las Escrituras teníamos que ver no solo el milagro que hizo, sino su carácter, porque es que lo tengo que ver a Él para hacer exactamente, lo tengo que conocer a Él y saber cómo Él trabaja. Amén. Vemos a Jesús muy seguro, ¿verdad?, de lo que Él iba a hacer. El ejemplo de Lázaro también, ¿verdad? Lo vemos a Él seguro, no se dejó llevar por sus emociones, Sí. sino que Él estaba seguro de lo que el Padre ya había hecho en Él. Amén. Cuando le dice, ¿verdad?, el Señor a su padre, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, ¿verdad? Qué confianza, qué seguridad. No, por favor, no me vas a dejar en vergüenza. Ay, te lo suplico, Señor, ¿verdad? Ten misericordia. Mira toda esta gente que está aquí, este público. No estaba seguro Amén. de lo que iban a acontecer, no solo frente a la tumba de Lázaro, sino desde hace 4 días, cuando Lázaro estaba agonizando. Exacto.
Él ya sabía qué era lo que iba a acontecer. Por eso es que los discípulos no veían a Jesús afanado por llegar allá donde estaba su amigo, porque él sabía que todo estaba bajo control. Sí. Cuando le preguntaron, bueno, ¿qué pasó con Lázaro? Pues él ya está, ¿qué? Duerme, dijo, ¿verdad? Sí. Pues, para él estaba solo dormido, sí, pero para la gente sí estaba muerto. Entonces vemos la realidad de Dios en la vida de Jesucristo, y es que nos gozamos al ver a Jesucristo hablando así y actuando así, y cuando nos pasa a nosotros o nos corresponde hacerlo de la misma manera, nos quedamos fríos, no sabemos qué hacer ante las circunstancias, porque como nos dice el pasaje, ¿verdad? No sabes cómo trabaja Dios, o estás fuera del lugar, no conoces las Escrituras. Pero el Señor nos dice hoy, ya no estemos fuera del lugar. Conozcamos las Escrituras y conozcamos y discernamos cómo trabaja Dios. Todo lo que nos acontece en nuestra vida es el escenario del Padre para podernos dar su naturaleza o expresar su naturaleza en esta tierra. Las cosas que nos acontecen son el escenario perfecto que el Señor utiliza para revelarnos su grandeza. ¿Cuál es la circunstancia que tú estás pasando hoy? Pues ahí se está revelando el Señor. Quiere revelarse a Él mismo, su grandeza a través de esa circunstancia. Quiere revelarte a ti su poder, su gloria, su expresión. No salgamos derrotados de las situaciones adversas que nos pasan. No salgamos derrotados. El Señor nos ha dado una vida de victoria. Podemos ver acá en Primera de Samuel. Quisiera que me acompañes allí en el capítulo 17, del versículo 34 al 37. Yo la tengo en Reina Valera. Yo tengo este pasaje en Reina Valera. Dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, y aquí vamos a enfocarnos muy bien: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Podemos ver acá algo bien importante, que David posiciona a Dios en su vida y le da toda la gloria al Padre, porque todo lo que él hacía no era por su fuerza, como decíamos, por su preparación, ya sea académica, universitaria. Ya me imagino a David sacando un título universitario de cómo vencer al oso, cómo vencer al león, al gigante. Entonces no vemos a un David preparado de esa manera, pero sí se preparó en la escuela de Dios. Sí. Pero ¿a quién le da la gloria? ¿A quién le da el mérito? A Dios mismo. Sí. Él no dijo, bueno, pues yo lo puedo hacer con mi fuerza, así ¿verdad? Es. Sino que me gusta tanto, ¿verdad? Donde dice, y porque ha provocado el Dios viviente, ¿verdad? Donde dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y ahorita lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Pero dice, ¿por qué? ¿Verdad? Porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y al final dice, y así como Él me libraba de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, Él sabía que aquel Dios era este. Amén. Él no dijo, bueno, pues aquel oso, pero yo lo maté porque yo era pastor de ovejas y yo cuidaba las ovejas, ¿no? Pero vemos cómo Él se identifica. Y entonces nosotros muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel, ¿verdad? Tantos milagros que veían y en cada vez lloraban. En cada vez no tenemos comida, ¿verdad? No tenemos agua. Era un círculo vicioso, sí, ¿verdad? Entonces, si ya habían visto las maravillas aquí,
¿por qué no las veían aquí? O cuando Entonces, Jesucristo también, ¿verdad? Cuando los discípulos, cuando Él les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los escribas, ellos rápido pensaron, no entendieron a Dios. Ahí sí, como dice el pasaje, ¿verdad? No conocían cómo trabaja Dios porque empezaron a decir entre ellos, dice la Escritura, porque no trajimos pan, lo está diciendo. O sea, ellos entendían diferente a lo que Él les estaba diciendo. exacto. En la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Y qué hace hablando con ella? Dice, ¿verdad? No sabían el plan de Dios. Es que él había ido allí porque tenía ese plan. ¿Qué hace hablando, verdad? Pidiendo agua. ¿Qué pasa? Entonces les hacía falta, pero esa era la preparación de él. Ya vemos a un Pedro después de haberlo negado. Allí lo estaba preparando. Así es. Ya nunca más lo negó, Así lo es. conoció. Vemos a un Job, ¿verdad? Cómo se nos ha enseñado de que pasó diferentes procesos, pero al final de esa preparación, es decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te Y han vino visto. multiplicación, como lo Amén. decíamos, o sea, Amén. fue multiplicado. Y se imaginan, un hombre próspero en gran manera, tuvo hijos e hijas, que toda su vida fue mejor como la anterior, pero por eso, ¿verdad? Por ver a Dios en el proceso. Por ver obrando a Dios. Amén. Amén. Entonces podemos ver acá cómo David le da el mérito a Dios, ¿verdad? No fue por mi fuerza, fue por la mano de Dios. Cuando dice aquí por la mano de Dios, está diciendo Dios lo hizo todo. Exacto. O sea, yo solo fui un instrumento, pero en realidad el que lo hizo fue Dios a través de mí. Él me da la fuerza, Él me da la sabiduría, Él me dio el poder para vencer al oso, para vencer al león y ahora para vencer al gigante. Entonces podemos ver que la escuela de David fue bien interesante, cómo el Señor lo preparó para ese momento, ¿verdad? Pero fue una preparación en la intimidad, conociendo a su Dios. Amén. Y es que David era una persona ocupada, ¿verdad? No podemos decir, bueno, pues él solo se ocupa. Hay muchas personas que uno ve con comentarios como, es que yo no puedo hacer esto, yo trabajo, yo No tengo tiempo. No tengo tiempo. Que al pastor porque no hace lo que yo hago. Así es. Cuando realmente todos debemos estar. David es un empresario exitoso. Así es. Andaba de batalla en batalla y victoria. Y entonces, ¿por qué No hay daban el excusa. blanco? Porque estaba siempre en la presencia del Señor. Todos debemos de estar en la presencia del Señor. Y es que los afanes ahogan la palabra, porque por el afán de que sí, es que los demás no hacen lo que yo hago, es que yo trabajo, miren cómo sudo yo haciendo las cosas, mira que él no lo hace, mira que él no, como yo no hay otro. Entonces ese afán hace que yo me pierda de muchas bendiciones del Señor y aparte de que pierda también ese crecimiento espiritual en mi vida. No hay multiplicación, no hay avance, no hay no hay determinación, no hay cambio en mi vida, ¿verdad? Amén. Por consiguiente no vivimos como reyes y sacerdotes. Amén. Entonces David veía a Dios en todo lo que le sucedía porque permanecía en la presencia de Dios. David conocía a su Dios y todo lo que él aprendió en la escuela de Dios cuando estaba en el campo, todo eso fue lo que lo llevó a vencer a Goliat. Si él no hubiese tenido esas experiencias allá en el campo, con el león, con el oso, a solas, ¿verdad? Es más, fue también menospreciado por su familia, porque cuando Samuel llega, que quería ungir al próximo rey, Dios no le revela las características de al que él tenía que ungir, en el sentido de que no le mostró la foto, por decir así, ¿verdad? Por eso es de que Samuel se confundió, él vio el parecer, pero no vio lo interior, como dice la escritura. Pero podemos ver la condición de David, era un joven menospreciado, nadie se acordaba de él, todos ya se iban a sentar a la mesa a comer y no se acordaban que había otro hermano, uno que faltaba. A veces decimos, falta Juan, ustedes, no nos sentemos a la mesa, falta Juan, falta Pedro, pero en este caso, ya está la comida, a comer pues, y no se acordaban que faltaba David. Entonces podríamos decir, ¿habían razones para que David se victimizara? Sí, mucho. ¿Habían razones para que David se frustrara? Muchas razones. Pero vemos a David conociendo su origen y expresándose como ese rey y sacerdote que Dios Padre lo había hecho. Y por eso es que nada le afectaba, ¿verdad? Estaba en el olvido, pero allá él estaba siendo preparado
para ese momento, ese escenario tan glorioso. Era olvidado por hasta su padre, pero no por Dios, por su creador. Y por eso la escritura nos dice, ¿verdad? Para que no hayan excusas. Si tu padre, si tu madre te dejare, con todo eso Jehová te levantará. No hay excusa. No hay excusa de sentirnos menospreciados y que falta, no nos incluyen, no nos sentimos incluidos. No, pero si Él ya te incluyó en el plan. Sí, porque la palabra es tan clara, porque dice, en el mundo tenéis aflicciones, pero de todas esas te librará el Señor. Amén. Y un versículo tan hermoso que dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. O sea, que lo último que nos puede pasar, la muerte, ni eso. Amén. Entonces vemos a Cristo resplandeciente, ¿verdad? Amén. Vemos cómo David, la vida de David nos muestra ese tabernáculo, y es que eso es lo que el Señor está restaurando. ¿Por qué no el de Moisés? Que luego Salomón pues regresó a todo eso. ¿Por qué no? Porque eran ídolos, porque eran símbolos. El Señor nos está llevando a vivir en su presencia. Amén. Vemos en los salmos, es que es tan hermoso ver a Cristo, todo lo que escribió David, ¿verdad? Entonces el Señor nos está llevando a restaurarlo. Ya está restaurado, pero lo debo hacer vida en mí, lo debo hacer vida en nosotros, ¿verdad? Debemos vivir como hijos resplandecientes, como hijos Amén. Restaurados, Amén. como esposos restaurados. Amén. Y ese es el discipulado que Él está haciendo con nosotros. Como decíamos al principio, no es un discipulado de manual, no es un discipulado de una clase, de un circuito cerrado. No es un discipulado de esa manera, aunque lo tenemos. Porque ahorita que estamos viendo este servicio, estamos siendo discipulados y adiestrados. Pero su discipulado se basa en nuestro diario vivir, ¿verdad? A través de todas las cosas que nos pasan, ahí es donde ese es el instrumento que Él usa para discipularnos, para mostrarnos su gloria, su carácter, para mostrarnos sus virtudes y por consiguiente que lo revelemos a Él. Amén. También tenemos ahí en Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Si alguien lo tiene de ustedes, ¿no? Lo puede leer, por favor. Daniel 3, del 16 al 18. Los ejemplos de los amigos de Daniel, ¿verdad? Amén. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Como ellos, ¿verdad? Estaban preparados para enfrentar esta situación, porque conocían la forma de trabajar de Dios, sabían que Dios no los iba a dejar abandonados, avergonzados, conocían que su Dios no los iba a dejar avergonzados, ¿verdad? Que no los iba a dejar allí en evidencia ante el rey. No dudaban de la intervención de Dios en sus vidas. Eran 3 jóvenes preparados espiritualmente, vivían en la presencia de Dios, porque cuando nos habla, ¿verdad?, que Daniel oraba 3 veces al día, cuando fue retado, ¿verdad?, cuando fue acusado, que cuando le dijeron al rey, ¿verdad?, mira, no se postra ante la estatua, y lo veían pasar, dice que por la ventana lo veían, que él estaba postrado ante la presencia de su Dios. Entonces, por consiguiente, yo sé que estos 3 muchachos también tenían este estilo de vida, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo ellos estaban tan seguros, y volvemos a esto, ¿verdad?, que todo lo dan, le dan la gloria a Dios, porque dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. De nuestro Dios a quien servimos no nos está hablando de que cuando vamos a la iglesia, al culto, decimos nosotros. A quien servimos está hablando de las 24 horas, de un estilo de vida consagrado al Señor. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, ¿verdad?, qué determinación, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta circunstancia no cambió su fe, su identidad. Y vemos muchas veces cómo es cambiada la identidad de muchos. Solo porque se cambiaron a un nuevo trabajo, ya no son los mismos. El joven, cuando se cambia de escuela, ya no es el mismo,
Tal vez sí servía al Señor cuando era niño porque sus padres lo llevaban, cuando era adolescente porque todavía estaba sujeto a sus padres, pero ya cuando se gradúa o ya tiene una carrera, ya empieza a ver el mundo de manera diferente, ¿por qué se aparta? Podemos ver que hay circunstancias en la vida que puede apartar a alguien del Señor, pero si vemos a esos 3 jóvenes que no fueron apartados, y qué situación tan difícil fue la que enfrentaron. Sí. No fue fácil decir, bueno, los vamos a meter al horno de fuego porque no se han inclinado ante la imagen. Bueno, nuestro Dios nos librará, pero si no fuera así, de todos modos no vamos a servir a tus dioses. Y vemos el resultado de ello, de vivir en la presencia de Dios. Cuando adoren todos al Dios de Daniel. Entonces Así vemos es. como el rey, ¿verdad? Pero dice, pero solo a 3 metieron, porque hay una cuarta persona allí. Así es. O sea, el Señor se mostró. El Señor se muestra en toda circunstancia, ¿verdad? Amén. Él se muestra en todo momento. Él se muestra en todo lugar. Y todo es para gloria de Él. Porque para gloria de Él fuimos creados, todos nosotros. No para hacer lo que nosotros querramos. Amén. No para estar donde nosotros querramos. Fuimos creados para hacer lo que Él le agrada. Amén. Y dice que si su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿qué más queremos? ¿Y qué mal va a querer Él para nosotros? Exacto, sus pensamientos son de bien y Así no de es. mal. Entonces solo es de conocerle, porque si no lo conocemos no estamos preparados. O sea, la falta de conocer las Escrituras, la falta de conocerle cómo trabaja Él, eso no, es una falta de preparación, Así es. ¿verdad? Porque, pero no estoy preparado. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Porque al conocerle vamos a estar preparados, vamos a estar listos, dispuestos a servirle, a agradarle, a amarlo a Él, ¿verdad? Amén. También escuchábamos, ¿verdad? En esta enseñanza nos decía de que si no hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer, estamos en idolatría, decía Él. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no obedecemos lo que Él nos ha dicho y no hacemos lo que Él nos ha dicho, significa que hay otras cosas que nos gobiernan, ¿verdad? Cuando no estamos ejecutando su plan, por ejemplo, cuando su imagen no está siendo formada en nosotros, significa que hay otras cosas que son nuestros ídolos, que están gobernando nuestro carácter, que están gobernando nuestro estilo de vida, que están gobernando nuestro hogar, ¿verdad? Tal vez papá y mamá sí están bien consagrados al Señor y están siguiendo su propósito, pero vemos a hijos desintegrados, hijos fríos ante el Señor, hijos que no quieren nada. Y los padres, ¿qué es lo que dicen, verdad? Yo ya hice mi trabajo, yo ya les dije qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando el Señor nos dice que no debemos dejar reposar nuestra mano, háblaselos por la mañana, háblaselos cuando se van a acostar, háblaselos. Y entonces el Señor nos dice que debemos estarles evangelizando y hablándoles del Señor y de su propósito. Pero ¿qué hacemos? Nosotros nos conformamos. Entonces ya es una idolatría. El conformismo te está gobernando. Y el conformismo es un ídolo. Porque está gobernando tu vida, está gobernando tu casa, está gobernando tus hijos y tu familia. Cuando tú dejas que así de sencillo tus hijos empiezan a hacer su gusto o empiezan a seguir otros dioses, ¿verdad? Con sus amistades, no importa en los ambientes donde ellos vivan, ahí hay que observarles y hay que estar velando de que se esté cumpliendo el propósito del Señor en sus vidas, en nuestra vida personal, en tu empresa, en donde quiera que nosotros nos desenvolvemos. El gobierno de Cristo debe de estarse manifestando, ¿verdad?, en nuestras vidas. Por ejemplo, ahí en Juan, capítulo 17, versículo 3, nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos que la vida eterna consiste en permanecer en la presencia de Dios. Esa es la vida eterna. La vida eterna, hermana, es, mire, ser fiel a los cultos y esperar que Cristo venga. Es duro. Y así dicen, estamos jalando la carreta, dicen uno, habrá experiencia en la lucha, ¿verdad? Y aún cantan el canto en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando, no revelan a una iglesia victoriosa. Cuando el Señor nos dice acá que la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Sí. No hay otra vida plena si no le conocemos a Él. Todo lo que no está en Cristo es vanidad.
Todo lo que no está en Cristo, fuera de Cristo, todo es falsedad. Así es. Fuera de Cristo, todo es muerte. Se escucha fuerte, pero es la verdad. Porque solo en Cristo hay vida, Así vida es. eterna. Entonces es momento de conocerle a Él, de conocer las Escrituras y de hacer vida en nosotros, porque ese tabernáculo ya fue restaurado. La presencia de Cristo ha sido restaurado. No como en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que primero los que iban se santificaban, ¿verdad? Y vemos como si no estaban bien, pues se morían. Así Pero hoy es. nosotros todos tenemos ese acceso a la presencia del Señor. Amén. Él está en nosotros, su presencia está en nosotros y debemos experimentarlo e evidenciarlo en todo lugar, ¿verdad? En todo momento. Y no es fantasía que sentimos algo rico, esto. No, es que Dios está con nosotros, es natural. La vida del cristiano en la presencia de Dios es natural. Y lo natural se evidencia en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, no solo en las cuatro paredes. Porque muchos dicen, ay, es que ya no vamos a la iglesia, ya no vamos al culto, entonces ya no quisimos ir. Hay muchas personas así en el mundo, ahorita en Guatemala, ¿verdad? Que como ya los templos se cerraron, pues ya no van. Porque dicen, ¿y qué va? ¿Cómo pues? Si no es lo mismo. No han entendido que la presencia del Señor, no hemos entendido cómo trabaja Dios. Amén. Amén. Entonces, el Señor está restaurando toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y es momento de entregarnos y conocerle más a Él, más y más. Amén. Qué maravilloso todo lo que el Señor nos está enseñando, porque estamos hablando sobre que la restauración del tabernáculo de David en nuestras vidas es conocerlo a Él, es estar en su presencia, es conocer su propósito y también es conocer cómo trabaja Él y que toma como instrumento para darse a conocer todas las cosas que nos pasan y las circunstancias de la vida. Pero ahora yo te digo a ti, ¿estás preparado para realizar lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Estás tú preparado? Solamente nos hemos preparado tal vez para lo secular. A veces le prestamos más atención a nuestra preparación secular y dejamos como en una pausa lo del Señor, su propósito y de cumplir su plan. A veces nos hemos trazado metas en nuestra vida y decimos, bueno, voy a ausentarme de todo lo que tenga que ver con el Señor porque no me da tiempo. Voy a estudiar tal vez una carrera, ya sea mi diversificado o mi carrera universitaria. Que me espere el pastor, hasta permiso le pedimos, hasta una carta hacemos, ¿verdad? Diciéndole, pastor, miren, me voy a ausentar por 3 años, 4 años, 5 años, porque mi carrera universitaria me va a absorber todo el tiempo. Y a veces lo dejamos en espera. El propósito del Señor no se debe dejar en espera. Es una preparación constante, porque eso es lo que tiene más valor. Como aprendíamos también anteriormente, ¿verdad? De que nosotros somos esas perlas que deben brillar y no debe opacarse el brillo que Dios ha puesto en ti y en mí. Entonces, ¿estamos preparados para cumplir el propósito de Dios? También vivimos en la presencia de Dios, conocemos las Escrituras, lees la palabra del Padre y te identificas con ella. ¿Tienes comunión con el Espíritu Santo? Es necesario que volvamos a nuestro primer amor. Es necesario que tengamos esa comunión con Él para conocer lo que Él quiere, hacia dónde nos lleva Él, hacia cumplir con el blanco, con el propósito del Padre, que es que seamos conforme a esa imagen perfecta que es Jesucristo mismo. Y este día pues nos hemos gozado mucho por esta enseñanza que hemos recibido, ¿verdad? Y solamente quiero dejar este pasaje, el último pasaje, y quisiera que fuéramos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Y luego de esto, pues quiero pedirle a Daisy Najarro que nos despida con una oración al Señor, dándole gracias a Él. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 nos dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, dice acá, todos los días. No es algo esporádico, no es algo de que ahora sí, mañana no, porque a veces parecemos pidevías, ¿verdad? Ahorita sí, ahorita no. El pidevías sí es, ¿verdad? Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. El Señor no quiere que seamos esa clase de discípulos que somos solo temporales.
Señor quiere que seamos permanentes en Él. Dice que todos los días debemos de guardar sus ordenanzas, debemos de guardar sus estatutos y debemos de guardar todos sus decretos. Amén. Qué maravilloso, Padre. Amén. Daremos gracias al Señor por lo que Él es, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por la revelación que está dando a Misión Cristiana del Calvario, por estos siervos maravillosos de la plataforma que se están dejando guiar y nos están llevando ese alimento, por nuestros siervos, hermana Ludy, hermano Wellington, porque nos están llevando a ese nivel que el Padre quiere. Amén. Amén. Señor, en esta hora, Muchas Padre, gracias, te damos Padre. gracias por Eres tu hermoso. palabra. Gracias, Señor, Gracias, porque Señor. con gran amor tú nos has amado, Señor. Gracias, Padre. Que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él Gracias, cree Padre, no se porque pierda más, tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque nos estás llevando a un nivel mayor de revelación, a un nivel mayor de entendimiento, a conocerte a ti, Padre, como el único Dios verdadero. Gracias por mostrarte a Misión Cristiana del Calvario. Gracias por mostrarte a Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión. Gracias, Amén. Padre, por cada una de las personas que en esta hora nos han escuchado. Oramos, Señor, por cada uno de los que nos están escuchando y declaramos un entendimiento mayor de tu palabra. Declaro, Señor, una guía de tu Espíritu Santo mayor. Declaro esa sed mayor para poder leer las Escrituras y para poder verte a ti obrando en toda circunstancia. Gracias por lo que tú haces. Gracias por habernos elegido para ser tus instrumentos, Señor, porque esos somos instrumentos de tu gloria. Gracias, Padre. Te bendecimos y te amamos, Jesús. Amén. Te enviamos un fuerte abrazo desde acá de la Nueva Unión. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.